Mi compañero de cuarto me emparejó con la chica con la que creció juntos. Por favor, sal con ella. No deja de molestarme todos los días. Estoy harto. 2 años después de estar juntos, él dijo, me arrepiento. Ya no quiero seguir cediéndotela. Con un simple gesto de su dedo, la recuperó sin el menor esfuerzo. Soy como ese personaje secundario de las historias de amor de la infancia que impulsa la trama, y cuando los protagonistas por fin están juntos, es hora de desaparecer. Pero, ¿por qué? En el segundo aniversario de nuestra relación, sentado en el restaurante, vi cómo la nieve caía y dejaba de caer tras la ventana, pero la figura familiar nunca apareció. Ella faltó a la cita. Al amanecer, cuando abrí la puerta del restaurante, una ráfaga de viento y nieve me hizo toser sin parar. En mi teléfono había 2 mensajes, uno de ella que decía, no somos compatibles, rompamos. El otro mensaje era de su amigo de la infancia, mi compañero de cuarto. Ethan, ya no quiero dejártela más. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de nieve que dejaba huellas con cada paso, aunque pronto las borraban los nuevos copos que caían. Levanté la cara para sentir el frío de la nieve, mi aliento formando espesas nubes blancas. Este invierno parecía especialmente crudo. La conocí en verano. Ese día, llevaba una bolsa de pomelos rosados cuando pasé por la cancha de baloncesto. Una pelota venía directo hacia una chica frente a mí. Por instinto, la jalé hacia mi pecho y la pelota rozó las puntas de su cabello al vuelo. Los pomelos rodaron por el suelo. La voz de mi compañero de cuarto, Liam, llegó desde lejos. Ethan, y luego, del interior de mis brazos, surgió una voz dulce y llena de curiosidad. Así que tú eres Ethan. Al oírla, bajé la mirada. Este fue nuestro primer encuentro. Tanto sus rasgos puros como el revoloteo de su falda ejercieron sobre mí una atracción fatal. Se llama Chloe, la compañera de juegos de la infancia de Liam. Gracias a Liam, yo también la veía con frecuencia. Cada vez que salíamos, los 3 lo hacíamos juntos, y con el tiempo, poco a poco nos fuimos conociendo. La razón por la que supo mi nombre al principio fue porque Liam siempre hablaba de mí delante de ella. El segundo invierno, Chloe y yo empezamos a salir. Fue ella quien dio el primer paso, aunque en realidad no fue exactamente una declaración. Esa noche, cuando salí de la biblioteca, miré mi teléfono y vi que Liam había publicado una actualización media hora antes. Hola, Sofía, acompañada de una foto de una figura de espaldas. Conozco a esta chica, es la más popular del departamento de inglés. También es la chica por la que Liam ha estado enamorado desde hace tanto tiempo. Guardé mi teléfono y seguí caminando hasta que, bajo el dormitorio, vi a Chloe con poca ropa. Ella sostenía una bufanda tejida en una mano y un teléfono en la otra, con los nudillos ligeramente blanquecinos. La llamé asombrado, y al volverse, vi que tenía los ojos enrojecidos. Antes de que pudiera decir algo, se abalanzó sobre mí en un abrazo, con la voz un poco ronca. Ethan, intentémoslo. En realidad, mucho antes de esto, Liam había estado haciendo todo lo posible por emparejarnos, de lo contrario no me habría llamado cada vez que la invitaba a salir. Una vez, borracho, me rogó exasperado. Ethan, te lo ruego, sal con ella, de lo contrario no dejará de molestarme, es exasperante. En ese momento, Chloe abrió la puerta y entró, completamente empapada. Afuera llovía a cántaros, pero por una sola llamada de Liam, había acudido sin dudarlo. No sé si lo escuchó. Solo vi que su rostro se tornó ligeramente pálido mientras miraba a Liam, que estaba medio borracho. Llueve mucho, el taxi que pedí está esperando afuera. Tomé el teléfono de Liam y lo ayudé a sostenerse mientras la vi con delicadeza acomodarlo en el auto y cubrirlo con una manta. Después de permanecer bajo el paraguas observando por largo rato, Chloe me llamó para subir al auto. El calor del vehículo fluía suavemente, mientras mi mirada periférica se posaba en ese perfil limpio y refinado. Ella mantenía la cabeza baja, en completo silencio. ¿Acaso no estaba con Chloe porque no me gustaba? Al contrario, me gustaba mucho, tanto, que incluso sabiendo que solo quería estar conmigo para fastidiar a Liam, estaba dispuesto a aceptarla. 2. El perfil social de Chloe estaba muy limpio, solo tenía 2 publicaciones, una foto de un gatito y una frase. A un paso de distancia. Al día siguiente de empezar nuestra relación, publicó su tercera actualización, Ethan, mi novio. Pronto, Liam comentó, wow, que duren mucho tiempo juntos y sean felices. Mi primera cita con Chloe fue en el cine, donde compramos entradas para la nueva película romántica La despedida final. Poco después de sentarnos, Liam y su novia aparecieron y se sentaron justo en la fila delante de nosotros. La trama de la película era bastante aburrida y cliché, simplemente se trataba de que los protagonistas, un hombre y una mujer, no terminaban juntos debido a una serie de desencuentros, pero Liam la disfrutó muchísimo e incluso suspiró con cierta emoción. Recuerdo una noche, cuando Chloe y yo todavía no estábamos juntos, una chica le declaró su amor a un chico frente a nuestro dormitorio. Había velas formando un corazón y flores esparcidas por todo el suelo mientras ella tocaba la guitarra y repetía «te amo». Pero el chico en cuestión aún no había aparecido mientras Liam, que estaba observando el espectáculo desde el balcón, se sintió conmovido. Suspiró suavemente y murmuró que la chica era demasiado buena. Lo miré de reojo, permanecí en silencio por un momento y luego pregunté en voz baja. ¿Acaso Chloe no es buena? Se encogió de hombros, con suma resignación.
Es buena, pero también algo molesta. Hemos crecido juntos desde niños, ¿cómo podría gustarme? Total, aunque no estemos juntos, ella siempre será buena conmigo. Parecía inmune a cualquier gesto conmovedor por parte de Chloe. O quizás, como dice el refrán, quien es favorecido siempre obra con desenfado. Después del cine fuimos a comer. En la mesa, Liam y su novia no paraban de muestras de cariño, dándose de comer mutuamente. Chloe, con la cabeza gacha, jugueteaba con las hojas de ensalada sin probar bocado. Antes de despedirnos, Liam mencionó que aún tenían que ir a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Chloe parecía haber contenido sus palabras por un buen rato antes de finalmente decir: «No bebas demasiado». Liam frunció el ceño, visiblemente molesto, y rodeando los hombros de su novia mientras me miraba. «Ethan, es tan molesta, siempre controlando como si fuera mi madre». No tuve tiempo de responder antes de que Chloe me agarrara de la muñeca y nos marcháramos. Durante el camino reinó un silencio incómodo. Pensé en muchos temas de conversación, pero al final nos detuvimos frente a un local de fideos buffet y me dirigí a ella. «Chloe, déjame prepararte un tazón de fideos». En el comedor, Chloe comía los fideos a pequeños bocados mientras esbozaba una leve sonrisa. «No pareces alguien que sepa cocinar». En realidad, antes de decir esas palabras, ni yo misma sabía cómo me saldría. Después de todo, es la primera vez en memoria que preparo unos espaguetis con tomate. La sonrisa en sus ojos se intensificó. «¿Así? Están muy buenos». Mientras observaba su delicado rostro, sentí un cálido ardor en el pecho. Su estado de ánimo reprimido durante toda la noche mejoró mucho, y fue a partir de esa noche cuando pareció comenzar a enfrentar formalmente su identidad como mi novia. Más tarde, después de cada clase, siempre me esperaba para ir a comer juntos, sin importar el clima. Durante los festivos me preparaba pequeños regalos, los fines de semana me arrastraba a salir de paseo y ocasionalmente me sorprendía con pequeños detalles. Una vez fuimos de excursión a ver el amanecer, sentados en la cima de la montaña entre aromas de hierba y árboles, cuando un rayo de luz apareció en el horizonte, de repente se acercó y besó mi mejilla, con una ternura indescriptible en sus ojos, y dijo: «Ethan, me gustas». Durante mucho tiempo pensé que Chloe nunca podría gustarme. Después de todo, había visto cómo le gustaba a Liam. Liam y yo éramos tipos completamente diferentes. Según decían nuestros compañeros, Liam era ese tipo de chico extravagante, radiante y deslumbrante, mientras que yo no solo no tenía el atractivo de Liam, sino que además mi personalidad era más reservada y tranquila, en pocas palabras, aburrido. Pero cuando Chloe pronunció las palabras «Ethan, me gustas», solo sentí un vacío en el pecho, como si hubiera esperado esta frase durante muchos años, cuando en realidad no llevábamos ni un año juntos. De alguna manera, siempre sentí que esta felicidad cotidiana era como una burbuja, destinada a reventarse algún día. Y Liam fue precisamente esa espina. 2 meses después de que Liam y su novia empezaran su relación, comenzaron a tener frecuentes disputas, desde pequeñas discusiones sobre qué comer al mediodía hasta peleas físicas que terminaban en urgencias. Una vez, Chloe y yo estábamos cenando en un restaurante nuevo que ofrecía descuento para parejas. Justo cuando acababan de servirnos la comida, Chloe recibió una llamada de Liam. Cuando llegamos, Liam ya estaba completamente borracho, todo porque su novia de repente comenzó a tratarlo con violencia psicológica. Pensé que todo terminaría después de consolarlo, pero no sabía que esa llamada era solo el comienzo. Liam luego a menudo se quejaba conmigo de que su novia no era lo suficientemente atenta ni amable, y que además coqueteaba con otros chicos. Al final resumió todo en una frase: «Hubiera sido mejor Chloe». Los conflictos entre Liam y ella crecían como una bola de nieve, y las llamadas a Chloe se hacían cada vez más frecuentes, tanto que a veces sentía que yo era el que sobraba. Recuerdo que ese día era mi cumpleaños. Afuera llovía torrencialmente. Chloe encendió las velas y me pidió que pidiera un deseo. Apenas cerré los ojos, escuché un timbre de teléfono urgente. Fue entonces cuando parece que me di cuenta de que era el tono especial que Chloe había asignado a Liam, que ni siquiera había cambiado después de que comenzamos nuestra relación. La voz ahogada de Liam resonaba con especial claridad en la habitación silenciosa a través del teléfono. Chloe se levantó bruscamente y volcó un plato de porcelana que se hizo añicos en el suelo. Al otro lado de la línea, Liam decía que había terminado su relación, que estaba solo en un bar, borracho y con un ataque de gastritis. Aunque el aire acondicionado estaba encendido, las yemas de mis dedos seguían frías. Chloe comenzó a calmarlo poco a poco. «Espérame, voy para allá». En realidad, el tono de Chloe siempre había sido muy suave, pero no sé por qué, sentí que era especialmente tierno cuando consolaba a Liam. Justo antes de que abriera la puerta para salir, la llamé, y fue entonces cuando pareció darse cuenta de que aún estaba allí, diciendo con cierta incomodidad: «Estoy un poco preocupada. Primero iré a buscar a Liam». Esa fue probablemente la única vez que la detuve desde que estábamos juntos. Agarré su mano. «Y si no quiero que vayas». Ya había ocurrido demasiadas veces. Incluso como hermano mayor, esos dos habían cruzado la línea. Los dedos fueron apartados con fuerza, y la voz de Chloe sonó baja. «Lo siento, Ethan, no puedo dejarlo solo». Luego se escuchó el golpe de una puerta cerrándose. En mi 21º cumpleaños, me quedé sentado frente a un pastel con las velas consumidas durante horas, hasta que el dolor de cabeza repentino me hizo desmayarme y un mesonero me encontró para llevarme al hospital.
El dolor de cabeza es una secuela del accidente automovilístico. Me desperté a medianoche después del suero y tomé mi teléfono. Las llamadas a Chloe nunca fueron contestadas. Liam, con el corazón roto, se quedó encerrado en el dormitorio todo el día. Cuando Chloe vino a visitarme al hospital al día siguiente, tenía oscuras ojeras y me tomó de la mano para disculparse. Cerré los ojos fingiendo dormir. Después de salir del hospital, Chloe me cuidó especialmente. Me traía comida y bebida todos los días, acompañándome incluso a clase. Parecía dedicarme todo su tiempo. Una vez me torcí la muñeca jugando al baloncesto, y no sé quién se lo dijo a Chloe, pero llegó corriendo con gotas de sudor en la frente y me llevó con cuidado a la enfermería de la escuela. Anotaba meticulosamente cada instrucción del médico. Sabía que ella estaba intentando reparar las grietas entre nosotros. Cuando Liam estaba de mal humor, buscaba cualquier excusa para quedarse con nosotros. Al principio era solo durante las comidas, pero luego comenzó a acompañarnos cada vez que Chloe y yo salíamos, y siempre me lo decía con toda franqueza. Ethan, no voy a quitarte a Chloe, no me gusta. ¿Qué? ¿Acaso ya lo olvidaron que fui yo quien los juntó? Chloe, nos conocemos desde que éramos niños. Durante mucho tiempo después, los tres mantuvimos una relación delicada, hasta que Liam comenzó a salir de nuevo, esta vez con una chica de la Facultad de Literatura. Esta chica era completamente opuesta a su exnovia. Su anterior pareja era llamativa y apasionada, de carácter obstinado, incapaz de ceder o cuidar de los demás. En cambio, esta nueva chica, tranquila y sencilla, siempre ponía a Liam en primer lugar. No sé si Liam se habrá dado cuenta, pero esta chica se parecía mucho a Chloe, o más exactamente, a la versión de Chloe que no ponía límites con él. El día que Liam anunció su nueva relación, Chloe rompió sin querer una taza que había hecho yo mismo, el regalo de cumpleaños que le había dado. Los fragmentos le cortaron el dedo índice, dejándole una cicatriz, sin saber si fue por Liam o por la taza que yo le regalé. La tensa relación entre Chloe y yo, causada por Liam, volvió a relajarse. Más tarde, una noche cuando estábamos cenando en una parrilla cerca de la escuela, hubo un gran alboroto afuera. No soy muy curioso, no me gusta sumarme al tumulto, y Chloe tampoco. Pero en el siguiente segundo, estalló un grito furioso, era la voz de Liam. Casi sin dudarlo, Chloe se levantó y corrió hacia afuera, y yo la seguí. La entrada de la tienda frente a nosotros estaba hecha un desastre, había una pelea callejera, el lugar era un caos total, con llantos, sonidos de cosas rompiéndose y gritos. Liam estaba en medio de todo eso. Más tarde vi a alguien lanzar una botella de licor hacia Chloe e instintivamente la aparté, pero no pude evitar que el bate de béisbol de otra persona me golpeara. Las últimas palabras que escuché antes de perder el conocimiento fueron: Dios mío, está sangrando, hay mucha sangre. Al abrir los ojos nuevamente, estaba en el hospital, con un leve rasguño en la sien de Chloe. Al verme despierto, se acercó y me llamó suavemente: Ethan. No soy alguien que muestre fácilmente sus emociones, incluso ante el mayor dolor, lo soporto en silencio. Pero esta fue la primera vez que no pude evitar ponerle una mirada fría frente a Chloe, sin decir nada. Solo sentía que mi corazón dolía como si lo hubieran atravesado con un cuchillo sin filo. 5. Chloe explicó que la novia de Liam tuvo un conflicto con otra persona, y como ninguna de las partes quiso ceder, terminaron peleando. Liam no resultó herido, pero estaba muy afectado emocionalmente, tanto que cuando vino a visitarme al hospital se le veía muy mal. Su novia, en medio de la situación, lo empujó instintivamente para que se enfrentara al peligro. Aunque no llegó a lastimarse, no pudo evitar sentirse decepcionado. Desde entonces, Liam y su novia han estado en una relación de idas y venidas, sin llegar a una conclusión clara. A Chloe le quedó una cicatriz tenue en la sien, y al verla, le pregunté: Chloe, ¿te duele? Quizás debido a lo monótono de mi tono, ella pareció recordar algo de repente y se lanzó precipitadamente entre mis brazos. Lo siento, Ethan, crecimos juntos desde niños, no puedo simplemente abandonarlo. Ethan, no menciones la separación, por favor, nunca lo menciones, ¿de acuerdo? Más tarde, fue ella quien propuso la separación, justo el día de nuestro segundo aniversario. Liam y su novia finalmente llegaron al punto de ruptura, justo una semana antes del segundo aniversario entre Chloe y yo. Cuando habló del tema, lo hizo con una calma inquietante, simplemente comentó durante la cena: terminé con ella. En ese momento tuve un presentimiento extraño, Liam se arrepentía, y como demostraría la realidad, mi corazonada era correcta. Así que cuando llegó el día de nuestro aniversario, aunque no me sorprendió del todo recibir la noticia de la ruptura en lugar de ver a Chloe, igual sentí un amargo dolor en el pecho. Había reflexionado antes sobre el por qué me gustaba tanto Chloe. Probablemente porque el arrebol de aquella tarde era demasiado hermoso, y su silueta apareció justo en el momento preciso ante mis ojos. Creo que nunca lo sabrá, pero en realidad la vi por primera vez en el recodo de las escaleras al segundo día de clases. Por algún motivo, Liam estaba desanimado aquel día, y Chloe lo acompañaba, consolándolo con dulzura y paciencia mientras el atardecer iluminaba su perfil, hasta sus pestañas parecían doradas. Miré el mensaje de Chloe, con los dedos temblorosos, y respondí un simple sí. Después reflexioné: soy como ese personaje secundario de las historias de amor de la infancia, cuyo único propósito es catalizar el romance entre los protagonistas,
para luego desaparecer discretamente cuando por fin están juntos. Me mojé en una nevada y me dio fiebre. Tuve varios sueños extraños y desconcertantes. En un momento era la escena de un accidente automovilístico bañada en sangre, en otro la figura de alguien montando una bicicleta, o incluso una chica de vestido blanco cuyo rostro nunca lograba distinguir. En el sueño, también había una voz cálida pero clara que parloteaba sin cesar, y solo con gran esfuerzo conseguía atrapar algunas frases. Ethan, ¿cómo te fue en el examen? Vine a verte, Ethan. Ethan, no puedes echarte atrás. Ethan, Ethan, Ethan. Al abrir los ojos y ver todo blanco, por un momento creí haber vuelto al instante en que desperté después del accidente. Afuera seguía nevando, igual que aquella vez. Fue durante las vacaciones de invierno en mi último año de secundaria cuando sufrí el accidente, y al despertar había olvidado muchas cosas. Chloe y yo rompimos, justo en ese día normal de nieve. El día que volví a ver a Liam, me dijo, Ethan, gracias. Fuiste tú quien me ayudó a reconocer lo que sentía en verdad. Lo siento, Chloe solo estuvo contigo para provocarme. Fui tan tonto, incluso me esforcé por unirlos. Todo fue mi culpa. No me reprocharás, ¿verdad? Mientras decía estas palabras, abrazó cariñosamente el hombro de Chloe. Era la primera vez que la veía desde nuestra ruptura. La luz del sol caía sobre su cabello negro, que había crecido bastante, y de repente noté que en tan solo unos días parecía haber adelgazado. Sus suaves rasgos se habían vuelto aún más fríos. Mi mirada pasó por el reloj en su muñeca izquierda, y bajé ligeramente la cabeza para preguntarle, ¿de verdad sentías lo que dijiste cuando vimos el amanecer en la cima de la montaña? En realidad, ya no sabía a qué me aferraba exactamente. ¿A que le gustara? ¿O a estar juntos? Pero cuando ella me miró seria y concentrada en la montaña y dijo que le gustaba, de verdad le creí. 2 años son bastante tiempo, aunque al final no fueron suficientes frente a sus 20 años juntos. Ella se mordió suavemente el labio, cerrando ligeramente la mano que colgaba a su lado, y su voz sonó tan melodiosa como siempre. Fue mi culpa, no culpes a Liam. Puedes pedirme lo que quieras. Esbocé una sonrisa forzada, con los ojos llenos de amargura, y le dije, quiero que rompas con él. ¿Podrías estar conmigo entonces? Quedó paralizada. Me di la vuelta y comencé a alejarme lentamente, murmurando con sarcasmo. No puedes hacerlo. No importa. Total, de todas las promesas que me hiciste ninguna la cumpliste, así que una más no hace diferencia. Chloe tenía un reloj muy viejo en la muñeca. Después de repararlo varias veces, le compré uno nuevo. Lo aceptó pero nunca lo usó, explicando que con repararlo bastaba, que llevaba tanto tiempo usándolo que cambiarlo por otro modelo le resultaría incómodo. Ahora que lo pienso, lo que le gustaba no era ese reloj en particular, sino claramente la persona que se lo había regalado. El suelo estaba cubierto por una fina capa de nieve. Me quedé parado en el cruce viendo los coches pasar sin saber a dónde ir. Justo cuando iba a cruzar la calle, un sonido estridente de choque de vehículos resonó detrás de mí. Al instante, alguien me agarró y me abrazó contra un cuerpo delgado. Era el tenue aroma a gardenias. No sé cuánto tiempo pasó. Mi cabeza, que me dolía intensamente por verse obligada a revivir fragmentos del accidente, empezó a aliviarse poco a poco. Me llevé la mano a la sien y bajé lentamente la mirada, encontrándome con un rostro muy parecido al de Chloe, pero mucho más refinado y maduro que el suyo. El hombre vestía un abrigo blanco, con copos de nieve esparcidos en la parte superior de su cabeza. Su línea de mandíbula era excepcionalmente elegante, sus pómulos eran hermosos y sus dedos largos y delicados sostenían un paraguas transparente que me protegía de la ventisca. Con la otra mano, agarraba con fuerza la esquina de mi ropa, sus ojos un tanto enrojecidos, y su voz, al hablar, era profundamente ronca. «¿Cuánto tiempo sin verte, Ethan?», dijo ella. «Ava Miller, mi tutora». Durante ese verano antes del último año de secundaria, mi padre trajo a casa a una universitaria. Dijo que era mi tutora de inglés y que se llamaba Ava Miller. Desde entonces, todas las tardes de miércoles y viernes, venía a darme clases de inglés. Cuando mi madre no estaba en casa, incluso me traía un granizado de pomelo, claro que después de que yo se lo rogara, porque en esa época no estaba muy bien de salud y mi madre no me permitía tomar cosas frías. Al principio, Eva tampoco estaba de acuerdo, pero no pudo resistir mis súplicas y al final llegamos a un acuerdo. Solo se me permitiría beber media copa. En ese momento, tanto su ciudad natal como la universidad donde estudiaba en realidad no estaban en la misma ciudad que yo. Ella vino a nuestra ciudad solo para realizar una investigación de campo para un proyecto de competencia, y ser mi tutora era solo una forma de ganar algo de dinero para gastos durante su tiempo libre. No solo me enseñó inglés, sino que también me ayudó con literatura. Podría decirse que mis 2 materias más débiles fueron impulsadas por ella. El verano terminó entre las páginas de los libros que ella hojeaba. Yo regresé a la escuela y ella a la universidad. Mis antes mediocres calificaciones en inglés mejoraron drásticamente al entrar al último año de preparatoria, convirtiéndose en mi mejor materia por un tiempo. Todo esto en realidad me lo contó Eva. La verdad es que he olvidado todo lo relacionado con ella, incluso su existencia. Más tarde, para confirmarlo, le pregunté a mi madre y resultó que efectivamente me había dado clases de inglés. Además, realmente me gustan los batidos de pomelo.
Sus dedos que sostenían el paraguas se tensaron una y otra vez, bajo sus oscuras pestañas había una expresión profundamente compleja, y habló con aparente dificultad. «No te acuerdas de mí. No importa, lo importante es que estés bien, que estés bien». Observé sus ojos que de pronto se entristecieron, y ese rostro tan similar al de Chloe, mientras sentía una mezcla de emociones. Justo cuando abrí la boca para decir, «Profesora Miller», ella me interrumpió con una sonrisa amarga. «Antes nunca querías llamarme profesora Miller. Entonces, ¿cómo te llamaba?» «Ava». 7 Antes atribuía mi gusto por Chloe a la casualidad del clima, a que ella apareció en el momento justo, que el enamoramiento fue un instante sin más explicación, hasta que, al final, fue agotando poco a poco todo lo que sentía por ella. Y la razón por la que ahora rechazo a Ava es muy clara, por ese rostro que se parece tanto al de Chloe, aunque, en rigor, es Chloe quien se parece a ella. Lo de que Ava es la prima de Chloe lo supe durante las vacaciones de invierno. Para entonces, Ava y yo ya habíamos intercambiado información de contacto, algo que al principio no quería hacer. Pero ahí estaba ella, cabizbaja y en silencio, murmurando suavemente. Después de todo, fuimos maestro y alumna. ¿No solo me olvidaste, sino que ahora tampoco quieres intercambiar contactos? Un inexplicable escalofrío recorrió mi corazón y accedí. Después de agregarla, eché un vistazo a sus redes sociales, donde por lo general compartía fragmentos de su vida cotidiana, con solo un puñado de publicaciones que mostraban la misma maceta de girasoles. No sé por qué, de repente recordé la publicación de Chloe, esa foto de gato y esa frase, cuya verdadero significado era bastante fácil de adivinar. Liam alguna vez me mostró fotos del gato que criaba junto con Chloe, justo el mismo de la publicación, y esa frase de a un paso de distancia, probablemente se refería a esa relación más que amigos pero menos que amantes. Justo una semana después de que Ava y yo nos hicimos amigas, ella publicó algo muy simple. He oído decir que las personas cuyo destino aún está conectado siempre volverán a encontrarse. Había un comentario que decía, «Prima, ¿lo encontraste al fin? Felicidades». En ese momento, toda mi atención se centró en la palabra, prima, así que esa era la razón por la que se parecían tanto. El receso invernal fue tan breve como la nieve que se derrite. Durante ese tiempo, Ava solo me envió un mensaje a medianoche de Año Nuevo, Ethan, feliz Año Nuevo. Giré el teléfono en mis manos y finalmente lo apagué. A la mañana siguiente respondí, Ava, feliz Año Nuevo. Al volver a la escuela, todos estábamos ocupados buscando prácticas laborales y empleos. Al enfrentar la graduación, era inevitable asistir a numerosas cenas y fiestas de despedida. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el nombre Chloe ya no podía generar la más mínima emoción en mi corazón. Debido a los complejos círculos de amistades, era inevitable que Chloe, Liam y yo termináramos en la misma fiesta. Fue en una de esas reuniones donde presencié por primera vez una pelea entre Chloe y Liam. Entre sus palabras airadas pude reconstruir una razón sencilla. Básicamente, Liam sentía que Chloe había cambiado y constantemente ponía a prueba su amor por él. Su método de prueba consistía en buscar a su exnovia y amenazar a Chloe diciéndole que volvería con su anterior pareja. Casualmente, en esa fiesta estaban presentes ambas exnovias de Liam. Al final, Chloe solo dijo con indiferencia, «Entonces vete a reconciliarte con ella». «Chloe, sabía que ya no sentías lo mismo». Liam, furioso, estrelló una botella de licor y los fragmentos le rozaron el dorso de la mano, dejando un fino rastro de sangre. Entre la multitud, observé en silencio cómo pasaban de la discusión al final, y luego evité la mirada que Chloe dirigió hacia mí, bajando la vista para distraerme con el teléfono. Quizás Liam no entienda que los sentimientos son lo más frágil cuando se ponen a prueba. Aquella noche, Chloe había bebido mucho, y cuando terminó la fiesta, vi a Ava fuera de la puerta. Un vestido largo y bien cortado envolvía sus esbeltas piernas, con una expresión fría en sus ojos. Justo cuando levantó el pie para dirigirse hacia mí, el llamado de prima de Chloe detuvo sus pasos. Ava miró su estado ebrio, sostenida por varios, y frunció el ceño con comprensión. «Si no es adecuado, termínalo pronto», dijo, mientras su mirada serena recorría a Liam, igualmente borracho, antes de acercarse a mí. 8. Ava no tenía ni idea de que yo hubiera sido el exnovio de Chloe. Más tarde lo pensé bien, o no vio esa publicación de Chloe, o Chloe la configuró para que solo fuera visible para Liam y para mí. Aquel día por la noche me negué a subir al coche de Ava, así que ella lo condujo detrás de mí durante un buen rato. Al final, cedí y me subí. El coche estaba lleno de aire caliente. De no sé dónde sacó un yogurt y me lo ofreció, pero no lo acepté. Ella apretó lentamente el envase y murmuró en voz baja, «Ethan, quiero saber por qué me rechazas». Ella lo sintió, permanecí en silencio apoyado contra la ventana del auto, hasta que ella dejó de presionarme. Una vez que arrancó el vehículo y comenzamos a movernos, observé las farolas que pasaban como estrellas fugaces y le dije con calma, «Fui el novio de Chloe». Casi al instante de pronunciar esas palabras, los neumáticos chirriaron contra el asfalto con un y el coche se detuvo al borde de la carretera. Por un momento, dentro del vehículo solo se escuchaba una respiración suave. Los dedos largos y pálidos de Ava se aferraban con fuerza al volante, sus nudillos blanqueados por la presión. La tenue luz iluminaba su perfil delicado, y de algún modo, sentí que estaba reprimiendo algo. Tras un largo rato,
Volvió la cabeza hacia mí con una sonrisa que se expandió en sus labios, como nieve derritiéndose en invierno. Tú también eres mi alumna. Una ráfaga de viento frío se coló por la mínima rendija de la ventana del coche que acababa de abrir, helándome la nuca. Mi agitación y ansiedad previas se disiparon de pronto, sin saber si por sus palabras o por aquel viento repentino. Pensé que descargar mi ira con ella había sido verdaderamente injusto. Era nuestro segundo encuentro con Ava. De no ser por casualidad, interactuar con ella si lograba despertar recuerdos que yo había olvidado. Volví a soñar. En el sueño estaba en una habitación, donde las cortinas de gasa junto a la ventana y los libros de texto sobre la mesa se agitaban con la brisa del verano. Las cortinas ocultaban una figura esbelta, mientras que ante los libros se erguía una espalda recta, bajo una luz solar moteada que se esparcía por el suelo. Pero solo era ese fragmento, y el sueño que tuve tras conocer por primera vez a Ava fue en la quietud de un rellano, aunque por desgracia todo a mi alrededor aparecía borroso. Aquella memoria que creí perdida para siempre, ahora pienso que quizás no lo esté completamente. Chloe me buscó al día siguiente de su resaca. Justo cuando salía del dormitorio, la vi allí, bajo un árbol, esperándome con un abrigo caqui. Sus ojos parecían ocultar algo cuando me preguntó cómo conocía a Ava. No es asunto tuyo, respondí. La brisa primaveral mecía las hojas y escuché la voz ronca de Chloe decir: Ethan, sé que se parece a mí, pero ¿podrías dejar de hacer esto? Después de pensarlo durante mucho tiempo, finalmente entendí lo que Chloe quiso decir. Ella creía que yo estaba usando a Ava como su sustituto. 9. La verdad es que me siento muy cómodo junto a Ava. Tal vez porque fuimos maestro y alumna por un tiempo, ella conoce bien mis gustos y siempre dice que me he vuelto más callado. Le dije con total sinceridad que me acercaba a ella porque me hacía recordar algunos fragmentos borrosos del pasado, y que si le molestaba, podía decírmelo. El viento nocturno revolvió los mechones de pelo junto a sus sienes, y sus ojos brillaban como si ocultaran una galaxia entera cuando dijo: sería un sueño hecho realidad, me dijo en una ocasión durante la cena. ¿Aparezco yo en esos recuerdos que evoques? Negué con la cabeza. Las imágenes eran demasiado borrosas y no estaba seguro de si era ella. Ella bajó la mirada y guardó silencio. La verdad es que Ava siempre me había parecido elegante y educada, nunca hacía algo que sobrepasara los límites. Por eso cuando esa noche extendió sus brazos para abrazarme, mi mente quedó en blanco por un instante. Un sollozo ahogado surgió contra mi pecho. No te muevas, solo déjame abrazarte un momento. Su aroma a gardenias era embriagador, y yo me quedé inmóvil con la espalda rígida. Después de lo que pareció una eternidad, lentamente me soltó y murmuró: lo siento, he bebido demasiado. Después de defender mi tesis, como había sido admitido directamente en el posgrado de una universidad cercana, no busqué trabajo de inmediato, solo conseguí un empleo parcial dando clases de matemáticas en línea a estudiantes de secundaria. En mi tiempo libre solía llamar a mi madre. Antes era una mujer de negocios poderosa, pero desde que se divorció de mi padre por problemas maritales durante mi coma, aunque se había vuelto más dulce, la tristeza en su rostro era imposible de ocultar. Chloe y Liam finalmente terminaron en una ruptura, y por desgracia presencié todo el proceso. Ese día estaba preparando clases en una cafetería cuando, durante un descanso, los vi sentados al otro lado hablando de algo. Estaban algo lejos y no podía oírlos. Pronto, Liam se marchó a grandes zancadas mientras Chloe permaneció en silencio con la cabeza baja. Di un sorbo a mi café y continué preparando las clases. Cuando apareció el mensaje de Ava, me di cuenta de que ya era el atardecer. Mientras recogía mis cosas para irme, una sombra apareció ante mí. Era Chloe. Con un tono autodespectivo, dijo: ya lo viste, Liam y yo terminamos. Descubrí que en realidad no lo amaba solo después de estar juntos. Siempre pensé que cuando los amigos de la infancia en las historias, después de superar tantas dificultades, finalmente estaban juntos, el final debía ser feliz. Pero resulta que no era así. Pero lo que nunca imaginé fue que desde entonces ella comenzó a aparecer frecuentemente a mi alrededor. Sabía que no era coincidencia, todos esos encuentros inesperados sin duda eran planeados por alguien. Así que cuando me la encontré de nuevo, le pregunté directamente qué era lo que quería. Ella dijo que quería volver, que esta vez sería ella quien me perseguiría. Me dieron ganas de reír. Chloe, ¿lo has olvidado? Ya probamos y el resultado fue que no éramos compatibles. No tengo por qué quedarme atrapada en una relación fallida, ni quiero repetir los mismos errores. Elegí estar contigo, pero no logré que te gustara. Acepto mi derrota. No me di cuenta de que Eva había aparecido a cierta distancia detrás de mí hasta que terminé de hablar y me giré para irme. Seguramente también escuchó esas palabras. Me pasó el helado que llevaba en la mano, de sabor a pomelo. Lo compré al pasar en una tienda nueva que vi de camino. Le di un bocado, dulce y fresco, aportando un pequeño alivio al sofocante verano. El cielo al atardecer estaba cubierto de nubes arreboladas, y de repente Eva se detuvo y me llamó. Me giré para mirarla. No sé por qué razón, mucho tiempo después, cuando recordaba aquella tarde, aún podía ver claramente en mi memoria su camisa azul y sus pantalones blancos, con su largo cabello ondulado revoloteando por la brisa vespertina. Ella dijo: Ethan, quédate conmigo, no te dejaré perder. 10 Eva tenía un girasol en una maceta, y ahora ya está florecido. Mi madre solía decir que antes me encantaba cultivar girasoles, pero durante el tiempo que estuve en coma tras el accidente,
ella me llevó a otra ciudad y dejamos atrás todas esas flores, que probablemente murieron. Cuando desperté, nunca más volví a cultivarlas. Chloe no volvió a buscarme. Tampoco terminé con Ava, porque recuerdo aquella publicación suya y el comentario de Chloe. Ava debía estar enamorada de alguien más. En cuanto a por qué quiso estar conmigo, supongo que tal vez no pudo estar con esa persona, así que, una vez más me convertí en la segunda opción. Ella nunca más mencionó lo de estar juntos. Aunque me sentí aliviado, también me invadió cierta melancolía. Durante mucho tiempo me pregunté cómo sería el hombre que a ella le gustaba. ¿Se parecería a mí? Si no, ¿por qué siempre me miraba tan perdida? ¿A quién estaría viendo a través de mí? Hasta que ese día nos encontramos en el restaurante con su compañero de la universidad, ahora colega, un hombre muy apuesto y refinado. Él se acercó sonriendo hacia nosotros, posó su mirada en mí y bromeó. «Pequeña compañera, ¿es este tu novio?» «No». Ella respondió rápidamente. En ese instante, pareció que lo adiviné. Este hombre probablemente era a quien realmente amaba. De pronto mi ánimo decayó. En el camino de regreso no tenía muchas ganas de hablarle, y me recosté languidecido contra la ventana del auto, mirando la fina llovizna que había comenzado a caer sin que me diera cuenta. Luego me quedé dormido. Cuando desperté, el atardecer ya cubría toda la ciudad. Tenía una manta rosada sobre mí y el auto estaba estacionado a un costado del camino. Eva estaba de pie bajo un árbol cercano sosteniendo el teléfono, mientras las frondosas ramas goteaban cristalinas gotas de agua. Desde mi ángulo, podía ver claramente sus ojos risueños y la comisura de sus labios curvada hacia arriba. Me sentí un poco afligido. Mientras abrazaba su manta, perdido en mis pensamientos, alguien golpeó suavemente la ventana entreabierta del coche. Al girarme instintivamente, mis ojos se encontraron con los suyos, y pasaron varios segundos antes de que recuperara la voz. ¿Qué ocurre? Hay un nuevo taller de manualidades de IY que acaba de abrir cerca. ¿No estabas interesado antes? Vamos a echarle un vistazo. Solo había mencionado el tema de las manualidades de IY una vez por casualidad, al ver algunas imágenes en una revista que me parecieron divertidas. Nunca imaginé que ella lo habría recordado. La verdad es que solo sé hacer cosas simples, como aquella taza que le regalé a Chloe, luego se rompió. Esta nueva zona comercial en desarrollo tiene muchas tiendas recién inauguradas, y otras aún en obras. Cuando entramos, apenas había gente dentro. El carillón de la puerta sonó suavemente por un momento antes de volver al silencio. No tenía mucho ánimo para hacer manualidades, no podía dejar de pensar en el senpai de Ava que acababa de conocer. Era tan guapo, no me extrañaba que Ava no hubiera podido olvidarlo en todos estos años. Antes de irse, mencionó que podríamos comer juntos cuando tuviésemos tiempo, pero la verdad es que no me apetecía mucho. No volví en sí hasta que tiré las herramientas que tenía al lado. ¿En qué estaba pensando? Ya había rechazado a Ava. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella ya no estaba. Casi sin pensar, salí corriendo a buscarla sin siquiera secarme las manos. Cuando pasé por varias tiendas y llegué a la zona en obras, una fuerza poderosa me arrastró de repente. Luego escuché el sonido de algo pesado golpeando carne. Exclamé de sobresalto cuando, por el rabillo del ojo, vi un hermoso granizado estrellarse contra el suelo, seguido de sangre, una gota, 2 gotas. Eva se desplomó. Yo, con las piernas temblorosas, me arrodillé a su lado y la llamé en un susurro. Eva no respondió. Las lágrimas comenzaron a caer sin control mientras, con manos temblorosas, sacaba mi teléfono para llamar a una ambulancia, pero era incapaz de sostenerlo firme. Después, Chloe apareció. En el hospital, frente al letrero de «En cirugía», todo mi cuerpo temblaba. Fragmentos caóticos de recuerdos parecían querer salir a la vez en mi mente, produciendo un dolor tan intenso que sentí como si mi cabeza fuera a partirse en dos. Como si hubiera pasado un siglo, la puerta del quirófano se abrió, y al escuchar al médico decir que todo estaba bien, mis nervios ya no pudieron resistir y me desmayé. 11. Creo que cada uno tiene su propio guión. A veces ocurren imprevistos y terminamos siendo actores secundarios en el guión de otro, pero al final siempre volvemos a nuestra propia historia para ser los protagonistas. Mi primer encuentro con Eva fue en una tarde de pleno verano. Estaba comiendo un helado a escondidas en la escalera cuando de repente me encontré cara a cara con mi padre, que traía a Eva con él. Ella llevaba una camisa blanca, con los botones impecablemente abrochados hasta arriba, y tenía una extraña mezcla de arrogancia y aire intelectual, mientras permanecía en silencio junto a mi padre escuchando cómo me regañaba. «Esta es la tutora de matemáticas que te he contratado, Ava. Llámala profesora Miller». Me mordisqueé el labio y, mirándola a la cara, me forcé a decir, «Ava». Ella se quedó desconcertada por un momento, luego me sonrió. Sus ojos eran preciosos cuando dijo, «Buena chica». Yo no era una buena chica, al menos no frente a ella. Me encanta verla explicar los problemas y luego decir que no entendí, para que lo repita una y otra vez. Ella siempre lo hace con paciencia, sin cansarse. En realidad, le miento, ya entendí desde el principio, pero solo me gusta ver su expresión al explicar. También me gusta llamarla por su nombre, nunca quiero llamarla profesora Miller, porque la relación maestro-alumno no es muy favorable para futuros desarrollos. En ese entonces, mis padres a menudo trabajaban horas extras. Una vez, Ava me vio comiendo espaguetis instantáneos. Con el ceño fruncido,
Tiró los espaguetis directamente y me preparó un plato de fideos con tomate y huevo. Me dijo que ya no comiera más comida chatarra. Dije que si no comía, pasaría hambre. Ella respondió que me enseñaría a cocinar. En realidad, mi madre ya me había enseñado antes, pero luego descubrió que era un desastre en la cocina y se rindió. Más tarde, reflexioné innumerables veces sobre qué era más difícil, cocinar o el inglés, y concluí que, siempre que Ava fuera la maestra, nada era complicado. Así que no solo aprendí a hacer fideos con huevo y tomate, sino que mis notas en matemáticas también mejoraron constantemente. Ese verano, lo que me tentaba no solo eran los granizados con sabor a pomelo, sino también la hermosa Ava. Esperarlas se convirtió en lo que más ansiaba cada semana. Tenía 17 años ese entonces. El corazón de un adolescente no sabe ocultar sus sentimientos, y yo no quería hacerlo. Así que la noche antes de que se fuera, me vestí con la ropa nueva que había comprado y le confesé mi amor. Ella se quedó paralizada, luego se puso de puntillas y, riendo, me revolvió el cabello. Eres demasiado joven, concéntrate en tus estudios. Esto fue un rechazo indirecto, y mis ojos se enrojecieron al instante. Más tarde, regresó a la universidad y me dejó su número. No me di por vencido, cada semana encontraba excusas para llamarla, pedirle ayuda con problemas, contarle mis calificaciones, y, que no se le permita tener novio, espera a que yo crezca. Escuché una carcajada al otro lado de la línea, probablemente de su compañera de cuarto. Eva, ¿de dónde sacaste a este cachorrito? Volví a ver a Eva en la noche de Navidad, cuando me despedí de mis compañeros de clase para regresar a casa y vi una figura familiar al pie del edificio. La tenue luz que la iluminaba doraba su cabello con un suave resplandor. Ella me sonreía, como un arroyo primaveral rompiendo el hielo, haciendo que mi corazón se estremeciera levemente. Ella dijo, Ethan, vine a verte. Eva solo me acompañó 3 días antes de regresar. Hasta antes de mi accidente automovilístico, nunca más vino a visitarme. Sabía que estaba muy ocupada y no me atrevía a molestarla demasiado. Además, con el aumento de las tareas escolares, la frecuencia con que la llamaba disminuyó drásticamente. Fue durante ese periodo que mis padres comenzaron a discutir constantemente. No sabía la razón hasta ese día en que llegué temprano de la biblioteca y vi a mi padre con otra mujer en nuestra cama. Era el penúltimo día antes del regreso de mi madre de su viaje de negocios. La escena frente a mí me provocó una náusea tan intensa que instintivamente salí corriendo. Mis ojos se nublaron por las lágrimas, sin saber qué hacer, hasta que llegué a una cabina telefónica y marqué ese número que conocía de memoria. Lamentablemente, llamé 3 veces y nadie contestó. Más tarde, mientras cruzaba la calle en un estado de confusión, un coche que se saltó el semáforo rojo me atropelló. El violento impacto parece haber destrozado mis recuerdos al instante, y mi mente se fue quedando en blanco. Eva, 12. Los médicos dicen que Eva tiene una herida en la cabeza, sigue en coma, pero ya no corre peligro de muerte. Pasé el tiempo que no dedicaba a dar tutorías a los estudiantes en el hospital. Durante ese tiempo, el estudiante mayor de Eva que había conocido antes vino a visitarme una vez. Sostenía un ramo de flores y sonreía muy bien, su voz también era cálida y elegante. Digo, pobrecita Junior, Eva había sido golpeada por protegerme. Bajé la cabeza sin decir nada. Amigo, ¿recuperaste la memoria? Entonces, ¿cuándo podré probar el vino de tu boda? ¿Sabes que perdí la memoria? Me sorprendí un poco, ignorando directamente la segunda parte de su frase. Por supuesto, también sé que la Junior del colegio rechazó a todos los chicos por ti. TCH, ¿crees que la Junior habrá perdido la memoria? Si Eva perdiera la memoria, ¿me olvidaría de mí? El hospital por la noche era particularmente silencioso. Después de limpiar con cuidado los dedos y el rostro de Eva, me recosté a un lado con un libro, aunque en realidad no lograba leer ni una sola palabra. Las palabras de su tutor se quedaron dando vueltas en mi mente. Irritado, saqué el teléfono y busqué, ¿cuál es la probabilidad de perder la memoria por un golpe en la cabeza? Miles de respuestas, pero ninguna podía darme un resultado concluyente. Apoyado junto a la cama, observé cómo sus espesas pestañas proyectaban sombras sobre sus párpados. Recordé a la Ava de antes y noté cuánto había cambiado con los años. No sé si todas las personas que pierden un fragmento de memoria se vuelven inseguras, sensibles a todo lo que las rodea. Por eso siempre dice que me he vuelto callado, pero no es así. Solo que la falta de seguridad me ha hecho más silencioso. Durante mucho tiempo después de despertar del coma, no podía dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena del accidente y el sonido del choque resonaba incesantemente en mi mente. Esta sensación de inseguridad alcanzó su punto culminante cuando estaba con Chloe. Ahora que ha vuelto a aparecer, sostengo suavemente sus dedos delicados y suplico en voz baja. Ava, ¿puedes despertarte pronto? Los días pasaban así, hasta que finalmente, una tarde 10 días después, mientras salía del baño con un cubo de agua, levanté la vista y la vi sentada en la cama. Frunció el ceño mientras se agarraba la cabeza. ¿Dónde estoy? Mi corazón se estremeció y hasta mi voz tembló. Estás en el hospital. Te lastimaron al protegerte de un golpe. Llevas 10 días en coma. Eva, ¿aún recuerdas quién soy? Sus finos dedos se posaron levemente en su sien mientras su mirada descendía suavemente sobre mi rostro, antes de responder. Recuerdo que eres mi marido. Con un paz, el barreño que sostenía se me cayó al suelo. Creí que su memoria había sufrido una confusión. Cuando me di la vuelta para buscar al médico,
ella me llamó. Volví con los ojos enrojecidos y la vi sonreír débilmente hacia mí, con una ternura infinita en su entrecejo. Su voz sonaba especialmente ronca por no haber hablado durante tanto tiempo. Ethan, lo siento, era una broma. No temas, te recuerdo, no me equivocaré contigo ni te olvidaré. 13. Después de que Eva recibió el alta, para facilitar su cuidado, viajaba diariamente entre su casa y la mía, atendiéndola con toda dedicación, pero ella no parecía muy contenta. Un día, mientras le pelaba una manzana, ella de repente me miró y apretó los labios. Ethan, no hace falta que hagas esto, no quiero que te sientas obligado. Te salvé porque quise, no necesito que me devuelvas nada. La larga cáscara de manzana se rompió cuando me detuve repentinamente, recordando que aún no le había dicho que había recuperado la memoria. Levanté la mirada hacia ella. ¿No está bien que me quede a tu lado para cuidarte? Ella inclinó la cabeza hacia atrás sobre el sofá, parpadeó suavemente y luego soltó una risita burlona. Está bien, pero ¿cómo voy a aceptar que te vayas otra vez? Recordé que después de cada llamada con ella antes, probablemente me sentía así. Aunque ella prometió esperarme, siempre tuve la sensación de que de repente estaría con alguien más y me dejaría atrás. Seguía yendo a su casa como siempre, a veces incluso daba clases a mis estudiantes desde su estudio cuando no llegaba a tiempo. Ese día, justo después de terminar la clase y cerrar la videollamada, al voltear la vi apoyada en el marco de la puerta vestida con su cómoda ropa de casa, observando mi espalda. ¿Ocurre algo? No. Parecía estar de mal humor, y no fue hasta la cena que supe la razón de su disgusto. ¿Tus estudiantes? ¿Por qué no te llaman profesor, sino hermano Ethan? La mano que sostenía la sopa se detuvo mientras la miraba, probablemente porque quiere acercarse. No tendrá miedo de mí. La verdad es que no me importaba cómo me llamaran los estudiantes. Cuando era pequeño, yo también deseaba tener una hermana menor y sentía envidia al ver a las hermanitas de otros. Ahora, que los estudiantes me llamen hermano mayor me alegra bastante. Eva permaneció en silencio, y yo, sonriendo levemente, le serví un trozo de pescado en su tazón. Este pescado al limón está bastante ácido, mejor no lo comas. Hablando de eso, el potencial humano es realmente infinito. Mi madre seguramente no creería que ahora me he convertido en un experto en cocina. Aprendí a preparar muchos platos durante este tiempo cuidando a Ava. 15 días después, Ava se recuperó completamente y pudo volver al trabajo. Las tiendas de la zona comercial que solíamos visitar ya habían terminado todas sus remodelaciones, y mientras paseaba me encontré con Chloe. Ese día en el hospital, toda mi atención estaba puesta en Ava, ni siquiera noté cuando se había ido Chloe. Le di las gracias, y ella tiró ligeramente de las comisuras de sus labios, con una expresión en los ojos que parecía teñida de un leve cansancio, y su voz sonaba algo débil. Ethan, es mi prima, la habría salvado incluso sin ti. Sonreí, aún así, gracias. En la plaza se escuchaban las risas de niños jugando, había globos de hidrógeno volando, de colores vibrantes, y las chaquetas ondeaban con el viento. Chloe compró al azar un globo rosa y, tirando de la cuerda, me preguntó, ¿podemos sentarnos a hablar? No es necesario, Chloe. No tengo nada de qué hablar con ella, uno no puede quedarse siempre en el mismo lugar sin avanzar. Ella sonrió con amargura. Tú me preguntaste si lo que dije en la cima de la montaña era sincero. ¿Yo? Chloe, la miré con seriedad. No me des respuestas caducadas, ya no las necesito. Luego, soltó el globo que sostenía entre sus manos y, casi al instante, este ascendió hacia el cielo. Con los ojos enrojecidos, alzó la vista por largo rato mientras murmuraba algo tan bajo que apenas se alcanzaba a escuchar. Resulta que una vez que sueltas, ya no hay posibilidad de volver a agarrar. 14. Aparte de perder la memoria por factores externos, en realidad tengo muy buena memoria. Puedo recordar algo durante muchos años, quizás incluso toda la vida, como el número que Ava me dejó aquel verano. Después de reencontrarnos, nunca intercambiamos números de teléfono. No sé si ella lleva siempre el móvil consigo, pero cada vez que le envío un mensaje, responde al instante. Ese día, tras terminar de dar clase a mis alumnos, giré la cabeza y vi el jarrón de gardenias en el alféizar de la ventana del estudio. Lo giré con la mano y allí, en la base, aparecieron unas pequeñas letras grabadas. A Ethan le gusta Ava. Lo había tallado yo con una piedra afilada, torpemente. Ahora que lo pienso, fue un gesto muy infantil, pero nunca imaginé que alguien más sería igual de infantil. Justo debajo de mi inscripción, con trazos pulcros, estaba grabado. A Ava también le gusta Ethan. Me apoyé en la ventana, saqué el móvil y marqué ese número. Contestaron rápidamente. Cuando escuché ese familiar, hola, dígame, no pude evitar que mis ojos se humedecieran sin razón aparente. Resulta que una lágrima puede formarse y caer con tanta rapidez. No dije nada, no quería que se diera cuenta de que estaba llorando. No colgó, sino que se alejó del bullicio inicial hacia un lugar tan silencioso que solo podía escuchar su respiración suave al otro lado. Quizá lo adivinó, porque con voz queda murmuró, Ethan, te echo mucho de menos. Apreté el teléfono con fuerza y llamé con voz entrecortada, Eva, realmente lo siento mucho, te había olvidado. Cuando Eva regresó, acababa de salir del baño después de recomponerme, con los ojos tan rojos como si me hubieran golpeado.
Al abrir la puerta me asustó tanto que hasta se me cayó la toalla de las manos. Antes de que pudiera agacharme a recogerla, se lanzó violentamente contra mi pecho. No te muevas, déjame abrazarte. No sé cómo ocurrió, pero poco a poco terminamos rodando hasta el sofá de la sala. Sus dedos se posaron en mi cintura, su cara se enterró en mi cuello y su voz sonó apagada. Ethan, lo siento. Su aliento rozó mi cuello, provocando un ligero cosquilleo, y luego añadió, ya que te olvidaste de mí por tanto tiempo, mejor piensa rápido en cómo compensarme. Finalmente, la compensación se resolvió cuando me mudé a su casa. Supe de Liam nuevamente medio año después, había salido del país. Antes de irse, me envió un mensaje disculpándose, pero no respondí, directamente lo bloqueé. En ese entonces ya había comenzado el posgrado y seguía dando clases particulares a ese estudiante de secundaria. Eva estaba muy descontenta todos los días, pero no podía hacer nada al respecto. Estoy muy feliz. Antes me imaginaba cómo sería la propuesta de matrimonio, debía tener flores, globos y todo tipo de luces, pero en realidad, fui yo quien recibió la propuesta. Fue una mañana muy normal. Cuando salí del baño después de lavarme, vi a Eva arrodillada en un gesto de súplica, sosteniendo un anillo. Ella dijo, Ethan, ¿quieres casarte conmigo? No puedo esperar más. Ethan, te amo muchísimo, dije entre risas y lágrimas mientras le colocaba el anillo, lleno de emoción. Es cierto, ya casi tienes 27, es hora de que te cases. Más tarde, Ava no pudo superar lo que había dicho tan al azar, especialmente porque una estudiante de secundaria no paraba de llamarme hermano mayor, así que decidió que estaba burlándome de su edad, llamándola depredadora, y procedió a demostrar con acciones quién era realmente la insaciable. Encender el fuego sin apagarlo. Aquella mañana, cuando casi era hora de dar clase a los estudiantes, Ava ató mis muñecas con su corbata con toda tranquilidad, me dio un beso y luego abrió mi computadora para conectarse en vídeo con los alumnos. ¿Dónde está mi hermano? Me conecté mal. Ava me miró, tosió ligeramente y respondió con seriedad. No te has equivocado, tu hermano tiene fiebre, hoy la cuñada te enseñará. Fin. Extras 1. El Chloe. Cuando llegó la noticia de que iban a casarse, yo estaba cuidadosamente pegando con cola la taza rota que se me había caído. Busqué en línea y fuera de línea durante mucho tiempo sin encontrar el mismo modelo, y solo más tarde supe que había sido hecho personalmente por Ethan. En el cajón yacía el reloj que él me regaló, al igual que esa taza que por más que intentara armar nunca volvería a ser la misma. Ese reloj tampoco tendría otra oportunidad de ser usado por mí. De pronto recordé un pequeño detalle. Era poco después de empezar nuestra relación. Fuimos a comer a un restaurante y al pedir, él específicamente le pidió al mesero que un plato no tuviera cilantro porque yo no lo como. Parecía recordar todo sobre mí, incluso las cosas que solo mencionaba de pasada, como lo del cilantro que solo notó una vez cuando compartimos una comida. Pero Liam nunca lo recordaba, o quizás sí lo hacía pero lo consideraba algo sin importancia. Antes de conocer a Ethan, también creía que la persona que me gustaba era Liam. Pero después, cuando finalmente logré estar con él como deseaba, en mi mente siempre aparecía ese chico de mirada clara y elegante cuando sonreía, aquel que solía tomar mi mano y decirme con dulzura, Chloe, vayamos a la biblioteca. Liam y yo crecimos juntos, y bajo la guía de los adultos, estar con él se había convertido en un hábito para mí. Durante muchos años confundí ese hábito con amor, mientras que él, al que yo perseguía, parecía también haberlo convertido en una costumbre. En realidad, cada vez que dejaba a Ethan por Liam, sabía que él estaba triste. Pero en ese entonces aún no había comprendido su importancia, ni siquiera reconocía lo que sentía por él. Pensaba que no era relevante, que al menos no tanto como Liam. Así que nuestra relación se confirmó de manera muy apresurada, y durante 2 años juntos ni siquiera lo mencioné a mi familia. Él era completamente diferente a Liam, tanto en apariencia como en personalidad. Tenía un rostro refinado y delicado, era una persona muy tranquila, con un tono de voz suave y pausado, y desprendía un fuerte aire de erudición. Pero a veces también tenía su lado travieso, como cuando me daba un golpecito por la espalda de repente, y cuando me volvía, aparecía por otro lado con una gran sonrisa. Esta faceta juguetona suya no era común, la mayoría del tiempo seguía siendo bastante reservado. Después de romper, terminé con Liam. Nunca imaginé que la persona por la que había estado obsesionada durante más de 10 años, solo estaría conmigo unos pocos meses. Descubrí que en realidad no me gustaba, y él solo se había dado cuenta, después de varias relaciones, de que nadie más lo trataría tan bien como yo. Cuando vi a Ethan caminando con mi prima, sentí tanto ira como un secreto regocijo. Creí que la estaba usando como sustituta mía, que aún no me superaba. No fue hasta que supliqué por una reconciliación que entendí, parece que realmente lo había perdido, para siempre. O quizás, nunca fue verdaderamente mío. Supe que había perdido la memoria en una ocasión, cuando mi prima lo llevó a casa y escuché a mi prima y a su madre mencionarlo. Finalmente entendí por qué mi prima no se inmutó cuando volví a cortejar a Ethan, porque la persona que Ethan amaba era ella desde el principio. Ella tenía razones de sobra. Yo, en cambio, me sentía como una rata escondida en la oscuridad, atreviéndome solo a seguirlos de lejos y observarlos a escondidas. Los veía comer juntos, admirar juntos el amanecer y el atardecer, ir al cine juntos. Ethan parecía realmente feliz,
una felicidad que nunca había visto cuando estaba conmigo. Y yo era tan cobarde que ni siquiera me atrevía a preguntarle si en realidad yo era la suplente, si le gustaba porque me parecía mucho a mi prima. Mi prima siempre fue excepcional, tan extraordinaria que inspiraba envidia, tanto que, de joven, me encantaba imitarla, y cuando conocí a Ethan estaba en esa etapa en que ya no la copiaba pero aún no había cambiado del todo. No me atrevía a preguntar, mejor pensar que de verdad le gustaba Chloe, es decir, yo. El día de su boda fue muy animado. A la familia de mi prima le caía muy bien, y a mi mamá también le gustaba mucho. Dijo que si no me quedaba con Liam, en el futuro debería buscar un marido como Ethan. Probablemente no sabía que Ethan casi se convierte en su yerno. Al ver su sonrisa fresca y radiante en el escenario, de repente recordé que la primera vez que escuché el nombre de Ethan no fue a través de Liam. Fue probablemente durante el verano antes de mi último año de secundaria. Al regresar de compras, pasé por el patio y vi a mi prima hablando por teléfono bajo un árbol. No sabía con quién hablaba, pero adiviné que esa persona le estaría haciendo algún tipo de súplica o capricho. Fue la primera vez que vi a mi prima tan dulce y paciente consolando a alguien. Dijo: Ethan, sé buen niño, yo te esperaré. Creo que él jamás sabrá que lo conocí muchos años antes de que él supiera de mi existencia. Afuera nieva de nuevo, un manto blanco como aquel día invernal en que falté a nuestro aniversario. Aún sabiendo que Liam fingía estar enfermo, elegí quedarme a su lado. Quizás nunca pueda superar aquella noche, cuando Liam tomó mi teléfono para enviarle un mensaje a Ethan, y yo dudé un momento pero no lo detuve, dejando que enviara ese texto que decía: no somos compatibles, rompamos. Extra 2, Ava. No tengo muchos arrepentimientos en la vida, pero esas 3 llamadas que no atendí son algo que recordaré por siempre. Mucho tiempo después, todavía me pregunto, si hubiera contestado su llamada aquel día, ¿acaso no nos habríamos perdido tantos años? No dejarle más que un número no fue por miedo a que me molestara demasiado, sino por temor a no poder contenerme yo misma. Por eso solo le dejé un medio de contacto unilateral, pues él también debía de estar ocultándole a sus padres que me llamaba, de lo contrario, no habría usado un número distinto en cada ocasión. Pero resulta extraño, puedo adivinar con precisión cuál de las llamadas es la suya. Después de perder contacto con él, visité su ciudad incontables veces, pero nunca logré encontrarlo. Toqué aquella puerta solo para ver un rostro desconocido. Me dijo que los antiguos residentes se habían mudado repentinamente, toda la familia desapareció en una noche, dejando atrás solo un jazmín agonizante en el alféizar. Me llevé aquel jazmín. Después de graduarme, llegué a esta ciudad, fantaseando con que un día aparecería repentinamente ante mí, alzando las cejas para llamarme Eva, pero no ocurrió. La desesperación de esperar inútilmente casi me consume, hasta ese año cuando, de viaje de negocios, pasé por la Universidad de Chloe para visitarla y lo volví a encontrar. Pero él no me recuerda, tuvo un accidente de coche. En ese momento, sentí que nada más importaba, solo estar agradecida de que sobreviviera. Parecía haberse vuelto más silencioso, o quizás menos seguro de sí mismo. Le pedí consejos a un antiguo compañero de estudios que ahora es mi colega sobre cómo conquistar a un chico, pero al final no usé ninguno. Creo que la sinceridad es lo mejor. Quizás él nunca lo sepa, pero yo tengo incluso menos seguridad que él. Cuando supe que era el exnovio de Chloe, nunca lo culpé. Solo sentí una gran ira hacia mí misma y mucha ternura por él. Siempre supe que a Chloe le gustaba Liam, que trataba a Liam mejor que a nadie, aunque más tarde se dio cuenta de que en realidad no era amor. Pero eso no evitó que acabara haciendo sufrir a Ethan. En realidad, respecto a su pérdida de memoria, aunque deseaba que la recuperara, no estaba obsesionada con ello. Solo sentía que era una pena que aquellos días vívidos solo quedaran en mi recuerdo. Afortunadamente, lo recordó. Cuando recibí aquella llamada y escuché su respiración suave al otro lado del teléfono, mi corazón tembló. Deseé con todas mis fuerzas volar de inmediato para abrazarlo, y de hecho lo hice. Fue la primera vez que salí antes del trabajo, solo para poder abrazarlo. Él dijo: «¿Así que no has cambiado de número todos estos años?» «Sí, temo que si cambias no podrás encontrarme». La propuesta de matrimonio fue algo apresurada, pero ese anillo en realidad estaba preparado desde hacía muchos años. Probablemente esa fue la última vez que hablamos por teléfono. En la llamada, su tono era bastante presumido. «Eva, no puedes tener novio, tienes que esperar a que crezca». «Vale, en cuanto me gradúe, voy a pedirte matrimonio». «Vale, tienes que prepararte pronto para casarte conmigo». «Sí, ¿por qué dices que sí a todo?» «Ethan, ya lo sabes, no puedo decirte que no». El día de nuestra boda estaba guapísimo. En realidad, sus rasgos no eran especialmente llamativos, pero combinados quedaban tan armoniosos que para mí nadie podría comparársele. Al besarlo, de pronto recordé la primera vez que lo vi. El dulce atardecer bañaba su camiseta blanca mientras él, sosteniendo el palito de un helado casi terminado, me miraba embobado con restos de crema en la comisura de los labios, para luego exclamar sin rodeos: «Eva». Tal vez desde ese primer momento, cada vez que escuchaba «Eva», me hundía más y más. Estoy segura de que él nunca supo que, durante todos esos años sin noticias suyas, me consolaba pensando en mi hábito de grabar las llamadas. Así, en los días de su ausencia,
podía sostenerme con el sonido de su voz. Como un adicto, escuchaba una y otra vez cada palabra suya en las grabaciones, hasta que llegó un día en que podía repetir con exactitud qué frase había dicho en qué fecha, sin necesidad de volver a oírlas. Eva, esta vez saqué la mejor nota de inglés de toda la escuela. No sé resolver este problema. Eva, te lo leo. Eva, ¿cuándo vendrás a verme de nuevo? Me faltan solo 6 meses para graduarme. Eva, tienes que esperarme como sea, si no, me río, si no te haré llorar. Bien, te esperaré siempre. Extra final.